Mis saludos a cada uno de ustedes. Nuestro Padre Celestial los bendiga abundantemente. Es una gran alegría el saber que ustedes están dedicando tiempo para escuchar esta presentación de la escuela sabática. Muchas gracias. Pidamos la dirección de Dios para iniciar esta lección. Oremos. Amoroso Padre, eterno y misericordioso, invocamos tu santo nombre en humildad para suplicarnos guíes en este estudio de tu palabra. Ayúdanos a reconocer los peligros que enfrentamos. Danos sabiduría para discernir los engaños del enemigo. Y danos el valor para vivir una vida que honre tu santo nombre. Nuestra súplica es en nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. La lección número 2 tiene como título La caída. Y el domingo el título es La serpiente. Génesis capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La pregunta sería, ¿quién es esta serpiente? En primer lugar, recordemos que la serpiente es un animal que Dios lo creó. Y Ellen G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: La serpiente era un hermoso animal con alas, y al volar por los aires tenía un brillante aspecto, como de oro bruñido. No andaba por el suelo, sino que iba de un lado a otro por los aires y comía frutas, lo mismo que el hombre. Satanás se infundió en la serpiente y posándose en el árbol del conocimiento, comenzó tranquilamente a comer del fruto. Para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engañar. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Satanás utilizó a la serpiente para sus propósitos egoístas. Pero, ¿quién es en verdad este personaje que se disfrazó de serpiente? La hermana G. de White dice lo siguiente en el libro Historia de la Redención: En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía a la del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como la de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Y el profeta Ezequiel en 28:13 escribe lo siguiente: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y el profeta Juan escribe en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este personaje, llamado Lucifer, es el que se disfraza de serpiente para engañar a Eva. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado en tierra, tú que fuiste tan poderoso luchando contra las naciones del mundo? En esta versión que hemos leído, la versión Nueva Biblia Viva, es una de las pocas traducciones que le da el nombre específico y directo Lucifer. Muchas de las traducciones no utiliza el nombre Lucifer. La mayoría de las traducciones en español no utiliza el nombre del ángel creado que se rebeló contra su creador. Lucifer significa estrella de la mañana, portador de luz. Al rebelarse, este ángel se convirtió en el oponente de la voluntad del creador. Es decir, se convirtió en Satanás, el diablo o acusador. Lucero, entonces, significa Lucifer o también Lucero, hijo de la mañana. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer es el ángel creado que se rebeló en el cielo, y cuando fue arrojado a la tierra, toma la forma de la serpiente para engañar a Eva. Como consecuencia de su rebelión, Lucifer inicia una batalla en el cielo, y luego aquí en la tierra se disfraza de serpiente para engañar e intentar destruir al hombre. En 2 Corintios 11, verso 3, dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mi apreciado hermano, el diablo busca impresionar nuestros sentidos, y para ello emplea la música, la moda, la filosofía humana, el alimento. Usa muchas cosas que van a llamar nuestra atención para que nuestros sentidos sean motivados. Ante los engaños, la mejor arma es conocer la verdad y estar firmes, cimentados en la verdad. Es conocer a Cristo, la verdad es conocer a Cristo.
es conocer la palabra, su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, estudiarla en oración. La Biblia es el detector de mentiras. Eso dice Elena G. de White. La Biblia es el detector de mentiras. Si estudiamos su palabra con mucha dedicación, vamos a poder distinguir el error y vamos a poder apartarnos. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no hay que sorprenderse, pues si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En una primera ocasión, en el jardín del Edén, el diablo se disfrazó de serpiente para engañar y hacer caer a la primera pareja, Adán y Eva. Pero ahora, en estos últimos tiempos que nosotros vivimos, dice el texto, el apóstol Pablo dice que así también hoy el diablo se va a disfrazar de ángel de luz para engañar, para hacer caer a los hijos de Dios. Para detectar la mentira tenemos que pedir a nuestro Creador que nos dé el entendimiento, discernimiento en su palabra y podamos responder como Cristo. Escrito está. Es la única manera como podemos estar apercibidos, defendernos y no dejar ser que nos engañe el diablo. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mi apreciado hermano, esta es una advertencia para cada uno de nosotros. No debemos de dejarnos engañar por el enemigo. Y la única manera de no dejarnos engañar es conocer la verdad, conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios en oración con la dirección del Espíritu Santo para que Él nos capacite y nos ayude a tener un discernimiento de las cosas que se nos presentan cada día en nuestra vida. Los días están contados para el engañador, porque Cristo Jesús viene pronto. Apocalipsis 21 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y la Biblia nos enseña que al final de los 1000 años, el Señor Jesús vendrá, purificará esta tierra, y el mal no existirá más. Y entonces la paz, el gozo y la alegría será una vez más restaurada en esta tierra. El día domingo el título es El fruto prohibido. Génesis 2:9 leemos, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Leemos entonces en Génesis 1:31 que Dios hizo todo perfecto, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 2:9 nos dice que era agradable y a la vista y bueno para comer. Todos los frutos de los árboles eran agradables a la vista y buenos para comer. Pero ahora vemos aquí que hay 2 árboles en el medio del huerto. Estos 2 árboles eran árboles reales. Cada uno de ellos tenía un propósito específico. Dios los puso en medio del jardín del Edén
con un propósito específico. Estaban en medio del huerto, en el centro del jardín. Esto remarca la importancia de ambos árboles. El árbol de la vida fue quitado del jardín para que el pecado no se perpetúe, de acuerdo a Génesis 3:22. Es el árbol de la vida que Adán y Eva podían comer libremente. Ellos disfrutaban de los frutos de este árbol. Pero el único árbol reservado que Dios les había dicho que no comieran era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con respecto a este árbol, la orden fue: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vamos a leer en el libro de Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: a nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que se les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Antes que Eva tenga el encuentro con la serpiente, con el diablo, con Satanás, los ángeles, dice la hermana White, habían acudido a enseñarles, a advertirles vez tras vez de los peligros. A pesar de las advertencias constantes que ellos tuvieron, el diablo logró sus propósitos. El problema no era el árbol, tampoco su fruto. El punto central es obedecer o desobedecer. El árbol producía frutos y los frutos no tenían ningún mal. No eran árboles o con frutos envenenados que tenían que producir algún efecto en las personas. No, simplemente era la desobediencia. El comer del fruto era desobedecer a Dios, desobedecer la ley misma que Dios les había dado, la orden. La desobediencia al Creador, por lo tanto, tiene muchas implicaciones. Obedecer significaba someterse a otra persona por voluntad propia. Eva y Adán obedecieron a la serpiente, se sometieron a la voluntad de la serpiente. En lugar de permanecer fieles, obedientes a Dios y someterse a su Creador, a Dios, ellos desobedecieron y por su desobediencia se sometieron a la voluntad de la serpiente. Significa poner de lado las advertencias divinas y hacer mi voluntad. En este caso, Adán y Eva hicieron su propia voluntad. Es creer
creerse superior y pensar que sabe qué es lo mejor para mí. Es una demostración que no existía fe en las palabras de Dios de parte de Adán y Eva. Si Adán y Eva hubiesen tenido fe en las advertencias, en las promesas de Dios, ellos hubiesen sido fieles a su Creador. Obedecer y someterse al Creador es un acto de reconocimiento y adoración al Creador. Todos estos principios están relacionados con la ley de Dios, por lo que la desobediencia tenía terribles consecuencias. Recordemos lo que hemos leído anteriormente. Dios creó a Adán y Eva como seres capaces de decidir por su propia voluntad, con libre albedrío. Dios formó seres capaces de decidir, obedecer y ser felices, o desobedecer y ser infelices. Ellos se sometieron a los requerimientos de la serpiente. El árbol representaba el libre albedrío del hombre a decidir obedecer a Dios o no. Ellen G. de White escribe lo siguiente: al verse sola, refiriéndose a Eva, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Y entonces Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta serpiente logró sus propósitos de engañar, de hacer caer a esta primera pareja. Juan 8:44 leemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él os ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mi apreciado hermano, en este tiempo tan peligroso que vivimos, donde la verdad se mezcla con la falsedad, con la mentira, debemos tener mucho cuidado con las mentiras que se nos presenta en las televisiones, en los diarios, en todos los medios del internet. Hay grandes mentiras que se presentan. Mucho cuidado. Lo que necesitamos hacer es conocer las Sagradas Escrituras, estudiar las Sagradas Escrituras en oración y pedir que el Señor nos dé el discernimiento para saber distinguir entre el error, entre la mentira y la verdad. El capítulo 3 de Génesis dice lo siguiente: entonces la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que muera. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos de ustedes serán abiertos y serán como Dios,
conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió, y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Dice: la serpiente era la más astuta. Hemos aprendido que el diablo utilizó la sutileza de la serpiente para convertirla en astucia, que es la habilidad de obtener algo con engaño. La astucia. El diablo utilizó este animal creado por Dios, que tenía características especiales para lograr sus propósitos. El hombre, que era el único que tenía la habilidad de hablar, Eva, al escuchar hablar a esta serpiente, debía de haberse alejado de ese lugar, reconociendo el peligro. Luego dice que Dios les había dicho, la serpiente le dice: ¿de veras Dios les ha dicho? Mi hermano, el diablo conoce la Biblia. El diablo conoce la palabra de Dios. Le dice a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho? Y la pregunta que le dice: no coman de ningún árbol. En esta pregunta encontramos la mezcla de una verdad y una mentira. Dios dijo, empieza este verso, ¿de veras Dios les ha dicho? Esa parte es verdad. Dios les había advertido. Dios les había dicho muchas veces, y la hermana G. de White dice que los ángeles les había advertido muchas veces también. Dios les había dicho. Esa parte es correcta, es verdad. Dios les había advertido. Pero Dios dijo que de todo árbol podían comer, menos del conocimiento del bien y del mal. Pero en cambio el diablo dice: de ningún árbol. De ningún árbol. El diablo cambió, tergiversó las palabras de Dios. De ningún árbol. Lo que Dios dijo en verdad fue que de todo árbol podrán comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mi querido hermano, la misma técnica emplea hoy el diablo: la discusión, el entrar en discusión, en debate, queriendo defender la mentira, queriendo defender la verdad. No tenemos que defender nosotros la verdad. La verdad se defiende por sí sola. No tenemos que entrar en debates con nadie. La Biblia no necesita defenderse. Dios es el que defiende su palabra. Nosotros exponemos, presentamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas y las personas hacen una decisión de aceptar o rechazar. La mezcla de la verdad con la mentira en el medio cristiano es muy común. Llegará un tiempo en que será difícil distinguir entre lo falso y lo verdadero. Segunda de Timoteo 4, leemos lo siguiente en el verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso está sucediendo hoy en forma abierta. Mi hermano, es fácil que las personas defiendan sus puntos de vista, defiendan sus pensamientos,
que muchas veces son pensamientos, ideas, prácticas, conocimientos que tienen que ver con el esoterismo, que tiene que ver con la adivinación, que tiene que ver con la brujería disfrazada. Es fácil ver personas que defienden sus puntos de vista que van en contra de la Biblia, en contra de lo que enseña la Biblia. Es fácil ver esas cosas, pero llegará un momento, dice el texto que hemos leído en 2 Timoteo 4, llegará un momento en que será difícil distinguir. Será difícil distinguir qué es lo correcto, qué es lo verdadero. Necesitamos el colirio. Necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude a distinguir qué es lo verdadero. El diablo le dice a la mujer, ciertamente no morirán. Las mentiras del diablo fueron formuladas para destruir la creación de Dios, destruir al hombre. Juan capítulo 10, verso 10 dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Las mentiras del diablo comprometen nuestra felicidad en esta tierra y nuestra vida eterna. Por ello es muy importante conocer la verdad. La verdad es Cristo y la verdad está en su palabra. Tengamos mucho cuidado con las nuevas ideas, con los nuevos pensamientos, con las nuevas filosofías, con el nuevo cristianismo moderno que abunda en nuestros días. Luego dice, serán como Dios, le dice el diablo a la mujer, serán como Dios. Mi apreciado hermano, esta es una filosofía actual, el humanismo. La enseñanza de esta filosofía del humanismo es simplemente que la gente piense que cada una de las personas es un Dios. Hoy la gente cree que es un todopoderoso. La gente piensa que todo lo tiene en sus manos, todo lo puede hacer con su inteligencia, con sus habilidades, con sus conocimientos, con su dinero, con su influencia. Piensan que todo lo pueden lograr con todo eso. El orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia les da un sentido falso de poder. Es difícil ver a personas sumisas, obedientes a Dios. Es muy común ver a gente que enseña la forma de elevar la autoestima, de mejorar la autoestima. Enseñar eso no es más que enseñar a las personas a dejar a Dios de un lado y pensar que nosotros podemos hacer todo posible por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría, inteligencia, capacidad. No. La Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Hoy en día la gente piensa que son como un Dios, que su inteligencia les abre camino y les da poder y les da fuerza y pueden ser capaces de hacer todo lo inimaginable. Pero mi hermano, eso es mentira. Esa es una falsedad. Luego, el texto que hemos leído dice, la mujer vio que el árbol era bueno, atractivo y codiciable. El árbol era bueno, atractivo y codiciable. En este tiempo de grandes avances, se nos presentan muchas cosas que parecen buenas y codiciables. Tengamos cuidado de las avenidas de nuestra alma, de nuestra vida. Mucho cuidado. Muchos son atraídos por la música mundana, por ejemplo. Pero recordemos que esas músicas tienen un mensaje
equivocado. No es correcto. Mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que en este mundo que lo único que nos presentan está disfrazado para engañarnos, para desviarnos y finalmente destruirnos. Las filosofías de este tiempo, las enseñanzas de este tiempo, las prácticas y las formas de vida de este tiempo están disfrazadas porque el propósito es destruir la creación de Dios, destruir a los hijos de Dios. Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo bombardeados con nuevas costumbres de vida, nuevas prácticas sociales, por una sociedad que rechaza a Dios totalmente, el libertinaje y todo tipo de atractivo parece codiciable para nuestros jóvenes, para estas generaciones nuevas. Mi hermano, debemos tener mucho cuidado, hoy más que nunca. Estudiar la palabra de Dios, pedir en oración la dirección de Él y podamos distinguir la verdad de la mentira. Génesis capítulo 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva cedió ante la tentación. Primero vio que era bueno para comer, deseó, esos deseos carnales sobresalieron. Luego vio que era agradable a los ojos. Los deseos de sus ojos llevaron a la avaricia y finalmente experimentó la codicia, el ser sabios, el llegar a conocer y ser como Dios. Y comieron del fruto. El verso 7 de Génesis 3 dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mi querido hermano, cuán terrible las consecuencias de la desobediencia. Una desobediencia, la desobediencia de Adán y Eva, pareciera simple, pero cuán terrible desgracia acarrió a la raza humana. Elena G. de White escribe lo siguiente: la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Esa vestidura de luz lo perdieron. Esa vestidura de luz desapareció. El Salmo 104, verso 1 dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El verso 2 dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Esa vestidura de luz lo perdieron Adán y Eva. Una triste consecuencia. El verso 7 entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por la desobediencia ambos perdieron la vestidura de luz y se hallaron desnudos ante el Creador, es decir, su pecado, su transgresión, su desobediencia y rebelión los separó de Dios. Y ambos trataron de corregir, de cubrir su pecado con delantales de hojas de higuera. Pero la hermana White escribe lo siguiente: un delantal de hojas de higuera
nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Las hojas de higuera casi se usaron desde los días de Adán, y a pesar de ello, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecador es el transgresor de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo de Dios, del Dios infinito. Génesis 3:8 leemos: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, comenta lo siguiente: en su anterior estado de inocencia y santidad, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su mujer, a su esposa, y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida eterna de regocijo, ahora pues, de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. El día miércoles dice el destino de la serpiente. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Estas palabras dirigidas al diablo, al engañador, tienen una doble interpretación o implicación. Después de aquel incidente, ha existido enemistad histórica entre los obedientes a Dios y los seguidores del diablo. Comenzó la lucha entre el bien y el mal después de la desobediencia de Adán y Eva en esta tierra. También tiene un aspecto profético, porque señala la primera y aún la segunda venida de Cristo, cuando finalmente Cristo Jesús destruirá al diablo. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
El texto de Génesis 3:15 hace referencia a la simiente de la mujer. Es una clara manera de identificar al Mesías, a Jesús el Salvador. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Vivimos en este tiempo de conflicto, en un tiempo de pelea entre el bien y el mal. En esta lucha empezó en el cielo, luego vino a la tierra. Satanás engañó a Adán y a Eva, y el pecado fue introducido en esta tierra. Y entonces el gran conflicto que empezó en el cielo, ahora en esta tierra somos parte, vivimos en medio de este gran conflicto, ahora nosotros en esta tierra. Y Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oh, mi querido hermano, nuestra lucha no es con personas. Nuestra lucha no es entre nosotros. Si estamos peleando y discutiendo entre nosotros, estamos perdiendo el tiempo. El enemigo se está riendo cuando nos estamos peleando entre hermanos. Nuestra verdadera lucha, dice el texto, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Vivimos en medio de este gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal. Entonces Génesis 3:15, cuando dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El texto dice que el diablo logrará causar una herida en el talón, pero el Mesías finalmente aplastará la cabeza del diablo. En esta batalla entre el bien y el mal, nuestro Salvador no salió ileso. Las marcas en sus manos, las marcas en sus pies, en su costado, estarán ahí para siempre, por la eternidad. Al final de este conflicto, cuando veamos las cicatrices de Cristo Jesús, será un recordatorio para todos los salvados del gran amor que mostró el Señor Jesús por nosotros. Todos aquellos que seguimos al Cordero, la simiente de la mujer, estaremos enfrentando los ataques del enemigo. Primera de Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténgase atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al final del conflicto, el diablo será destruido y esta tierra será purificada. Y Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo y los que engañaban fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todo el universo de Dios quedará limpio. Todo el universo estará limpio. Habrá terminado para siempre la gran controversia. ¿Qué tiempo tan feliz será aquel momento, mi hermano? El día jueves dice el destino de la humanidad.
Después de la desobediencia de Adán y Eva, la tierra sufrió cambios muy drásticos. Génesis 3:18 dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Maldita será la tierra por tu causa, dice el verso 17. Y Romanos 8:22 leemos: pues sabemos que la creación entera, a una, gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Mi querido hermano, cuánto dolor, cuánto sufrimiento acarreó la desobediencia de Adán y Eva sobre la raza humana. Y no solamente la raza humana, sino, dice el texto de Romanos 8:22, la misma creación gime, sufre por causa del pecado. Adán y Eva también sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Dice Génesis 3:16, a la mujer le dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Verso 18. Y Adán le dijo: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es interesante el hecho de que la mujer fuera castigada con dolores al dar a luz a los hijos. La promesa de Génesis 3:15 anunciaba al Salvador, al Mesías. Esto constituía una buena noticia, pero a la vez implicaba sufrimiento y dolor. Pero en este mensaje de salvación en el Antiguo Testamento de Génesis 3:15, el primer evangelio que encontramos acá, las buenas nuevas, se convirtió en una esperanza para la primera pareja. Adán y Eva entendieron que el Salvador iba a nacer, que el Mesías iba a nacer para que puedan ser librados de sus culpas. El Mesías vendrá y todo será diferente. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Mi querido hermano, cuánto gozo al estudiar esta lección. Cuánto gozo porque entendemos que todas estas cosas pasarán. Todos estos sufrimientos pasarán. Que el Señor Jesús prometió que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué gozo, qué alegría, que al final podremos ver la luz. A Cristo Jesús viniendo por segunda vez, que al final viviremos por la eternidad con nuestro Creador. Mientras tanto, sigamos siendo fieles a Dios, estudiando su palabra en oración, buscando el colirio del Espíritu Santo para que nuestros ojos sean abiertos y veamos el error y nos apartemos. Mientras tanto, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi apreciado hermano, mi querida hermana, que el Señor te bendiga. Tu amigo y servidor Joel se despide hasta otra oportunidad.